ponemos, si haces una foto aquí si quieres para el... Sí. Ah, no, que no se dice TIL. Ahora se dice TIL. Perfecto. Pues me queda que me confirme, por cierto, que todavía no lo hemos cerrado del todo. Esperamos un segundo aquí, porque si no hemos cerrado de todo el que Javier esté, el Ferrari, sí, esté en la gala de los premios. Aquí en la Onda, Juan Carlos Enrique. Cuando son las 7 de la tarde y 19 minutos, en riguroso directo, les saludamos desde los estudios centrales de Onda Cero en Palma de Mallorca. Un saludo muy especial para nuestros oyentes de Formentera, Menorca, Ibiza y Mallorca. Hasta las 8 en punto de la tarde, hora en que llegará la brújula de Carlos Alsina, tenemos tiempo para charlar con el presidente del Govern de les Illes Balears, el señor José Ramón Bauzá, quien ya está con nosotros. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Le agradezco de verdad, en mi nombre y sobre todo en nombre de nuestros oyentes, el que esté hoy en Onda Cero. Saben ya nuestros oyentes que hace bastante tiempo que teníamos ganas de hablar con usted, esperábamos su visita y estamos muy contentos de que por fin esté usted aquí con nosotros. Pues un verdadero placer, encantado de compartir estos momentos con vosotros y con vuestra audiencia. Y bueno, yo a vuestra disposición. Le agradezco sinceramente su presencia y además le agradezco que su paso por nuestros micrófonos sea en un día como el de hoy. Por una parte, esta es la primera entrevista que concede tras el debate sobre el estado de la comunidad autónoma y ello nos da pie a poder hablar de muchos asuntos que se trataron en este debate, temas que comentaron tanto usted como la oposición, pero además se produce esta visita a Onda Cero en una circunstancia un poco especial, y es que mientras usted está aquí en la radio, un expresidente del Govern Balear, el señor Jaume Matas, acaba de declarar ahora mismo en la audiencia provincial respondiendo por un presunto delito de cohecho. Alguien como usted, señor Bauzá, que llegó a lo más alto de su partido con una intención muy clara de regenerar la política, exigiendo limpieza absoluta a los miembros de su partido, habiendo aplicado un duro código ético y exigiendo tolerancia cero ante la corrupción. ¿Qué le pasa por la cabeza un día como hoy en el que ve a un expresidente y exministro de su partido, además, ante un juez, respondiendo por, si me lo permite, presuntos chanchullos? Bien, yo creo que hay que respetar las decisiones judiciales, está en un proceso sub judice y de lo que se trata es de que se aclare la situación y vuelvo a repetir, respeto absoluto a la justicia. Y por mi parte, pues como bien usted ha dicho, yo creo en otra forma de practicar la política, de verla, de vivirla. Apliqué un muy estricto código ético, pero creo que era lo más necesario en esos momentos. Ante momentos muy excepcionales había que tomar decisiones muy excepcionales y así se hizo y bien, pues aquí estamos, pues en este caso con el apoyo mayoritario de nuestra sociedad y trabajando por y para ellos y con el objetivo único y básico de superar esta situación, de recuperar lo que es nuestra posición en cuanto a aquello que fue Baleares hace muchos años, ese referente económico y turístico, y poquito a poquito, porque las cosas no se pueden hacer en 2 días. Nosotros no prometimos milagros y sabíamos que la cosa estaba difícil, pero sobre todo tomando medidas, haciendo muchas reformas y sabiendo de la dificultad y agradeciendo muchísimo el esfuerzo de todos los ciudadanos, pues como estamos viendo, pues Baleares es la comunidad autónoma que en este caso está liderando la recuperación económica de España. Las cifras de paro, no sé si hablaremos después de este tema. Si me permite, presidente, hablaremos un poco más tarde de la situación actual, de la situación económica, de paro, pero antes, por cerrar este capítulo de tribunales, yo quería preguntarle si usted es consciente de que hoy, viendo a Matas sentado en el banquillo, más de una persona que no le quiere bien está deseando no ver a Matas en ese banquillo, sino ver a Bauzá. Me refiero, por ejemplo, al exsecretario de UGT Baleares, Lorenzo Bravo. Por eso el señor Bravo, se supone, porque quiere verle ahí, interpuso una querella contra usted por utilizar los servicios jurídicos del Govern para defenderse, curiosamente, de los insultos, y lo digo como fueron, que precisamente el propio Bravo le había proferido, ¿no? Eso no va a producirse, no le van a imputar. El pasado viernes la audiencia no solo decide archivar el asunto, sino que además en su auto acusa a Bravo y a UGT de actuar con mala fe en este asunto, ¿no? Usted lo tenía muy claro, tal y como dijo en la entrevista que le realizaron nuestros compañeros de La Sexta hace poco más de una semana. Aun confiando en que
en este asunto no pasaría nada, que no sería usted imputado. ¿Se ha arrepentido alguna vez por haber hecho uso de la abogacía de esta comunidad en este caso? Mire, yo soy de los que piensan que en política no vale todo. Y en este caso, desde el inicio de la legislatura, pues los partidos de la oposición y los sindicatos han hecho o han empleado una única estrategia. La oposición, en este caso, ante la falta, ante la ausencia de propuestas, de ideas, de alternativas, desde el primer minuto se han dedicado a atacarme a mí personalmente, a mancillar mi nombre y en este caso, pues claramente a actuar contra la figura del presidente. Vuelvo a repetir, porque cuando no hay ideas, no hay argumentos, esa es la única alternativa, y la han utilizado. Y han judicializado absolutamente todo tipo de decisiones que hemos tomado desde el gobierno. Todo lo que no les gusta a la oposición lo denuncian. Yo voy a poner un ejemplo para luego remitirme, si me permite, al caso de Lorenzo Bravo, pero un claro ejemplo es el caso de que cuando nosotros, en base a nuestro compromiso electoral, de que dijimos de que cuando accediéramos al gobierno transformaríamos ahora la ley de función pública para que acceder a la administración, en este caso el catalán, no fuese un requisito, sino que fuese un mérito. En este caso, el PSOE pues lo llevó al Tribunal Constitucional con 50 firmas de 50 senadores, diciendo que, en este caso, o pretendiendo que aplicar la Constitución fuese inconstitucional. Por supuesto no dio lugar ni a que fuese admitido a trámite. Eso es un caso. Pero en el caso... En este caso concreto, si me permite, claramente es UGT y Lorenzo Bravo quienes interponen esta querella, pero sin sumarse formalmente, es un secreto a voces, si quiere que lo diga así, que el Partido Socialista y MES han estado muy pendientes de su posible imputación. Fíjese usted, si estaban pendientes, que en varias ocasiones hicieron preguntas en el propio Parlamento en el sentido de que qué ocurriría si al presidente, a Bouzá, es decir, a mí, fuese imputado. Es decir, la obviedad era que el deseo era absolutamente patente. Pero mire, en este caso, los insultos continuos, porque fueron continuos, constantes, insultos, bueno, de todo. Mire, podemos discrepar, pero no hace falta insultar. Yo puedo estar de acuerdo con algo, pero no por eso insulto a nadie. Y yo creo que la democracia precisamente se basa en la discrepancia, en el juego democrático. En este caso, pues oye, el señor Bravo desde el primer minuto, pues sabe usted perfectamente, y los oyentes saben, que me insultó, me mancilló mi honor en numerosas ocasiones. Y esos insultos no iban referidos a José Ramón Bauzá, ciudadano de AP, ni a José Ramón Bauzá, farmacéutico. Esos insultos eran como consecuencia de las decisiones que yo había tomado como presidente del gobierno a la hora de eliminar todo tipo de subvenciones a los sindicatos y eliminar los liberados sindicales. Como consecuencia de esas decisiones yo fui insultado, y es como consecuencia de esas mismas decisiones por lo que, en este caso, utilicé y con asesoramiento de los propios servicios jurídicos de la comunidad, los servicios de la abogacía de la comunidad. Pero voy a repetir, es una evidencia que yo fui insultado y mancillado y vilipendiado verbalmente como consecuencia de las decisiones como presidente del gobierno y no como otra cosa, como bien claro ha dejado el auto de la Audiencia Nacional de una manera absolutamente concluyente. Seguimos hablando de sindicatos, pero de otro asunto muy, muy distinto. Sindicatos y patronales llevan 5 meses sin justificar casi 4 millones de euros de subvenciones públicas, y ustedes, el Gobierno, se lo exige desde que aproximadamente en el mes de junio-julio ustedes detectaron esta irregularidad relativa a lo que es el uso de las ayudas de empleo. Insisto, sindicatos, patronales y también, por supuesto, la UGT de Lorenzo Bravo. ¿Ha habido irregularidades? ¿Se han inflado o falseado facturas? Pues mire, esto surge, o este análisis interno surge como consecuencia de que cuando nosotros llegamos al gobierno, la Unión Europea nos dice que hay 38 millones de euros sin justificar en cuanto a ayudas y subvenciones concedidas por la administración anterior, por el gobierno del pacto, por el gobierno socialista, sin justificar a sindicatos y a patronales. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es muy rápidamente, por parte del gobierno entrante, intentar justificar al máximo esas subvenciones, porque imagínese usted, hay que ponerse 2 años y medio antes.
en un momento, en el mes de junio, donde cuando nosotros llegamos sabemos que no se pueden pagar las nóminas, que estamos en un déficit astronómico, donde hay un desfase absoluto, donde no se paga a nadie, a ningún proveedor, y dentro de ellos, lo más terrible, a los sectores de la discapacidad. No se paga absolutamente a nadie, y en ese momento, donde además tenemos el crédito cerrado, porque los bancos no confían en nosotros, en ese momento, piensa usted que llega una notificación por parte de Europa que dice, aparte de todo eso, ustedes tienen que devolver 38 millones de euros. Pues imagínese. Esto es de sentido común, es decir, el dinero público hay que justificarlo, claro. se concede con un fin, hay que justificarlo, y esto sirve en caso de Europa, en caso de la comunidad, y en caso que no lo han justificado ni sindicatos, insisto, ni patronal. Efectivamente. Entonces se ponen en marcha unos sistemas de auditoría interna, unos sistemas que se ponen de una manera natural, por defecto, precisamente para averiguar cómo está la situación, y en ese estudio interno, esa auditoría interna, pues se detecta que son numerosos millones de euros los que están pendientes de justificar por parte de sindicatos y patronal. Nosotros simplemente lo que se está haciendo es poner en conocimiento de los sindicatos y de las patronales correspondientes esta situación, con la intención de que puedan justificar. Nosotros no decimos ni que sí ni que no, sino que las auditorías pues detectan la falta de documentación, la falta de justificación y alguna que otra presunta irregularidad. Por eso mismo nosotros hace varios meses pues se remite una documentación interna o solicitud a cada uno de ellos para que lo justifiquen, y si está justificado pues bienvenido sea, y de si lo contrario no lo justifican, pues tendremos ¿acudirán a la justicia? No, seguiremos el procedimiento ordinario, en este caso que determinen los servicios técnicos y jurídicos de la comunidad, y actuaremos como ellos determinen que hay que proceder. Llegamos a las 7:30 de la tarde, seguimos en Onda Cero y Es Balears, aquí en La Onda. Hoy entrevistamos en riguroso directo al presidente del IES Balears, el señor José Ramón Bauzá. En los últimos minutos del programa, ya les adelanto, le plantearemos al presidente cuestiones que nos envían nuestros oyentes, ya nos han llegado algunas, y daremos oportunidad en estos 25 o 30 minutos que quedan para que puedan formularnos también su pregunta nuestros oyentes de todo el archipiélago. Ilka Dimitrova, jefa de informativos de Onda Cero y Es Balears, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos y presidente. Lo dicho, invitamos a los oyentes a que nos hagan llegar sus preguntas. Abrimos todos los canales de comunicación disponibles. Pueden enviarnos un mensaje a Facebook, a Onda Cero Mallorca, o enviarnos un tuit. Somos @OCR Mallorca, o si lo desean, escribirnos en el correo mallorcaelaonda@ondacero.es, que luego intentaremos trasladarles sus preguntas o consultas al presidente del Gobierno Balear. Pues ya lo saben nuestros oyentes, pueden participar, pueden sumarse también a esa entrevista. En la parte final del programa transmitiremos esas preguntas que Ilka va a estar recopilando, que está con la mano en el smartphone y averiguando qué pasa por ahí. Bueno, seguimos con el presidente Bauzá. Mañana va a ser una semana desde que se celebró el debate sobre el estado de la comunidad del Parlamento. Esta es la primera entrevista que concede el presidente después de este debate a un medio de comunicación. Como primera lectura en este discurso que usted realizó, hay algo muy claro, y es que lanzó un discurso optimista. Después de los 2 primeros años de legislatura en los que el ajuste y el apretarse el cinturón, la necesidad de cuadrar las cuentas era la tónica constante, ¿no? Ahora, sin haber salido del pozo y sin estar como para echar cohetes, parece que la cosa va cambiando para bien, ¿no? Baleares va bien, si me permite la broma, es lo que usted nos dijo, o, por citar literalmente, estamos en el buen camino, esto lo ha dicho usted. ¿Qué podemos esperar del futuro inmediato de Baleares en materia de economía y sobre todo de empleo? Y esta pregunta es de tesis, pero le pido brevedad, ¿no? Sí, bien. Es un discurso optimista porque hay motivos para el optimismo, pero un optimismo, pues obviamente contenido, porque sabemos que vamos por el buen camino, porque hay datos, es decir, no los datos que yo di el martes pasado y los que pongo ahora sobre la mesa y los que manejamos siempre son datos objetivos, datos publicados que no son interpretables. Y en este caso, pues hay datos suficientes para ver que vamos por el buen camino, que hemos avanzado mucho, pero también desde el auténtico conocimiento y la precaución de que falta mucho por hacer. Pero el hecho de que falte mucho por hacer, repito, no implica que no tenemos que mirar atrás y ver todo lo que se han dado. Mire, Baleares va a cumplir el compromiso del objetivo del déficit. Vamos a cumplir con el objetivo de déficit, y hoy por hoy, datos facilitados por el propio Ministerio de Hacienda, somos la única comunidad
que está cumpliendo el déficit. Alguien dirá, bueno, esto del déficit es algo muy teórico. Pues yo te lo voy a explicar. El déficit es simplemente la diferencia entre lo que tú te gastas con respecto a lo que tienes. Hasta la fecha se gastaba muchísimo más por parte de la Administración de lo que se tenía. Yo quiero recordar que en el anterior gobierno del Pacto cada año se gastaban 1.000 millones de euros que no teníamos. Y nosotros hemos tenido que ir a los bancos para conseguir ese dinero y pagar a los proveedores que eran quienes estaban realmente sosteniendo la economía de nuestras islas, en este caso sin cobrar. Pues vuelvo a repetir, vamos a cumplir los objetivos del déficit, estamos cambiando las cifras macroeconómicas. Y claro, alguien dirá, bueno, pero es que son cifras macroeconómicas. Efectivamente. Pero para que cambien las cifras microeconómicas, para que lo vea, entendámonos, el ciudadano de pie, tiene que haber un cambio en lo macroeconómico. Si no hay cambio macro a positivo, nunca puede haber cambio en micro. Entonces, esto necesita un tiempo para que el ciudadano lo vea. Y desde el punto de vista de lo que es el paro o la creación de empleo, mire, Baleares es la única comunidad autónoma que lleva 12 meses consecutivos bajando las cifras del paro. Y somos la única comunidad autónoma que llevamos 6 meses consecutivos generando empleo neto. Y hoy, a fecha de hoy, todavía hay nuevas afiliaciones a Seguridad Social. Mañana saldrán las cifras del paro. Y estoy convencido, todavía no sabemos las cifras porque son públicas mañana, estoy convencido de que volveremos a bajar las cifras con respecto al mes pasado, al año pasado, al mes de noviembre del año pasado. Y si es así el caso, volveremos a hacer la única comunidad, y en este caso, con 13 meses consecutivos, 1 año y 1 mes. Vuelvo a repetir, todos estos datos son datos para pensar en positivo. Estos presupuestos que va a hacer el Gobierno, que va a aprobar el Gobierno, son los presupuestos de la consolidación de la recuperación económica. El año pasado, vuelvo a repetir, a nivel macroeconómico, pero si no hay cambio macro, nunca puede haber cambio micro. El año pasado fueron los presupuestos de la recuperación económica. Este año serán los presupuestos de la consolidación de la recuperación económica. Y vuelvo a repetir, a riesgo de ser pesado, todo ello no significa que esto se haya arreglado, no significa que hayamos salido de la situación de crisis, porque sabemos que necesitamos tiempo y que nosotros no podemos hacer milagros. Pero sin duda, todo ello sumado hace que podamos decir que vamos por el buen camino, que vamos en la buena dirección, que estamos saliendo adelante. Y vuelvo a repetir, sin menosprecio de que mirando hacia atrás todavía nos quede mucho por hacer. Hoy mismo se ha presentado un estudio de la consultora KPMG, conocida por sus estudios económicos, que nos dice 2 cosas, que entre los empresarios de Baleares, 3 de cada 4 dicen que consideran o esperan que la crisis, que se salga de la crisis en Baleares en el año 2015, y 3 de cada 4 empresarios dicen y piensan que se está creando empleo tímidamente. Es decir, son optimistas mayoritariamente los empresarios. Si los empresarios son optimistas y piensan que se va a crear empleo en este año y en el próximo, es el primer paso para crear empleo. El empleo, hay una cosa muy clara, lo crean los empresarios y no lo público. Eso es un error. Efectivamente, y comparto esa premisa con usted al 100%.Nosotros cuando llegamos al gobierno y antes en las previas como candidato decimos que se debe ser la iniciativa privada quienes creen los puestos de trabajo, nunca la administración pública. Y eso se está constatando. Mire, llevamos 2 años y medio de continuas reformas. Somos la comunidad autónoma que más reformas ha hecho en toda España y ahora se empiezan a ver los resultados. No es fruto de 2 días, necesitamos tiempo. Y ahora se vuelven a ver. Entre otras muchas cosas, por todas las reformas que se ha hecho de la administración, por toda la reestructuración, por todos los reajustes y también por la capacidad legislativa. Hemos creado numerosa legislación precisamente para generar confianza. Se ha eliminado el fantasma de la inseguridad jurídica, que era lo que ahuyentaba a los inversores. Y ahora, por ejemplo, son cientos de millones de euros los que se están procediendo a invertir en nuestras islas, entre otras muchas, como consecuencia de muchas reformas, como consecuencia, por ejemplo, me viene la primera a la mente, de la Ley General Turística o del Decreto de Modificación de Zonas Maduras, que son los que precisamente están permitiendo que el inversor, bien sea nacional, y en este caso mallorquino o balear, o bien sea externo, internacional, extranjero, los que están realizando y presentando proyectos en las islas para que luego se genere la riqueza y los correspondientes puestos de trabajo, que son los que realmente faltan en las Islas Baleares. Por lo tanto, la inversión se está produciendo, por lo tanto, el índice de confianza empresarial, que es un indicador precisamente de lo que de qué forma confía el empresario, en este caso en un gobierno, es el más alto de España. Se ha triplicado el índice de confianza empresarial. Es decir, vuelvo a repetir, no son datos
que hayamos generado nosotros, sino que son datos que se han puesto en la mesa por parte de las distintas entidades y colectivos. Uno que ha salido hace unas horas hace referencia a los autónomos. Baleares es, junto con Madrid, una de las comunidades que más ha bajado el índice de morosidad de la administración, en este caso del gobierno, con los autónomos. En Baleares ha bajado casi un 30%. Por lo tanto, estamos llegando. Y repito, sin ningún tipo de ser entusiasta por naturaleza, aunque uno es optimista también por naturaleza, vuelvo a repetir, sabiendo que falta mucho por hacer, porque falta mucho por hacer, no podemos dejar de decir que se ha hecho mucho durante estos años y medio. Y no lo ha hecho solamente este gobierno, y tampoco me cansaré nunca de repetirlo. Lo ha hecho la sociedad, lo han hecho los ciudadanos, porque el esfuerzo ha sido conjunto. Baleares será una comunidad que cumplirá con el compromiso, con las obligaciones de déficit, pero la situación ideal no es tener déficit, es tener superávit, es decir, gastar menos de lo que se ingresa. Para seguir mejorando en esta línea hay dos cosas que se pueden hacer: reducir los gastos o aumentar los ingresos, ¿vale? Para cuadrar esa balanza, digamos, pública. Le pregunto telegráficamente, ¿se pueden seguir reduciendo los gastos en lo público? ¿Pueden seguir adelgazando la administración balear? Todavía se puede hacer, pero obviamente queda muy poco margen de maniobra. Piense que la reestructuración que ha hecho en este caso el gobierno pues ha sido máxima. El esfuerzo que hemos pedido a los empleados públicos ha sido muy elevado. Y el problema de las Islas Baleares hoy por hoy no es un problema simplemente de déficit. Tiene dos problemas. Un primero, que es un problema de financiación. Si tuviésemos una financiación adecuada, ni más ni menos que nadie. Piense que Baleares junto con Madrid somos las dos únicas comunidades autónomas en toda España que somos aportadoras netas a las arcas del Estado. Si simplemente estuviésemos en la media de inversiones por habitante, en este caso Baleares no sería deficitaria, sino que tendría superávit. Eso es uno de los problemas. La modificación del sistema de financiación, que yo quiero recordar que fui el primer presidente que propuso esa modificación, que se abriera el melón del sistema de financiación en la conferencia de presidentes que hubo el año pasado en Madrid. Eso es uno de los problemas, voy a repetir. El problema no es solamente el déficit, sino, por un lado, el sistema de financiación, y obviamente una cosa que desgraciadamente tenemos que lidiar con ella, es la elevadísima deuda que nos hemos encontrado. Piense usted que en la anterior legislatura, el pacto de izquierda, el pacto del PSOE, se endeudó la comunidad en el 60% de su deuda histórica. Es decir, el 60% de toda la deuda de esta comunidad en democracia se produjo tan solo en 4 años. Y todavía estamos pagando por ella. Por lo tanto, tenemos un problema histórico, 60% de deuda solamente generada en 4 años, y un problema estructural, que es el sistema de financiación. Le doy una idea, bueno, no se la doy, se la copio, una idea para reducir los gastos de lo público, un ERE de diputados, ¿verdad? Usted hizo una propuesta muy, muy valiente, y la oposición ha hecho oídos sordos a reducir el número de diputados baleares. No quieren ni oír hablar de reducir el número de parlamentarios. ¿Por qué en Castilla-La Mancha se ha podido hacer y por qué no lo podemos hacer en Baleares? Bien, pues en Castilla-La Mancha es porque tienen otro estatuto. Nosotros aquí no tenemos la mayoría suficiente para realizarlo por nosotros mismos. Y yo tengo que decir que lamento profundamente no poder llegar a acuerdos con la oposición. La oposición, desde el primer minuto, y a los hechos me remito, ha sido la oposición del no a todo. Es que, mire, le puedo asegurar que lo hemos intentado por activa y por pasiva, pero se han negado a todo, a sentarse. Mire, en este caso en concreto, invité a los portavoces de las fuerzas parlamentarias presentes en el Parlamento, valga la redundancia, a una reunión en el Consolat. Y me dijeron simplemente que no querían venir. Yo, en el debate sobre el estado de la comunidad, les volví a hacer 2 propuestas. Una es, vamos a sentarnos por primera vez, ya que la primera vez, las previas, ni tan solo se quisieron sentar, vamos a sentarnos a hablar de la reducción del número de parlamentarios, del número de diputados. Y la segunda es, vamos a hacer de una cuestión de Estado el hecho de que implantemos por primera vez la radioterapia en Menorca y en Ibiza y Formentera, cosa que tampoco se comprometieron a seguir llevándola adelante. Pero en el caso en concreto de los diputados, le puedo asegurar que se puede hacer exactamente el mismo trabajo con menor número de diputados en la sala. Y en este caso, pues debería ser el PSOE y el Grupo MES quienes explicaran el por qué no quieren ni tan solo sentarse, porque es que reduciendo el número de diputados
y repito, y se lo digo por experiencia propia, se puede hacer exactamente el mismo trabajo con menos diputados en la sala. Y segundo, cambiando el número de retribuciones, es decir, que sea simplemente por dietas de asistencia, como pasa en todos los trabajos. Si uno va a trabajar, cobra, si no va a trabajar, pues no cobra. Que sean retribuciones por dietas y no salariales. Con esas dos propuestas tan sencillas y que nosotros proponemos, vuelvo a repetir... Y que tanto gustarían a los votantes, ¿eh? Y que además, y que son de sentido común, pues con esas dos propuestas nos podríamos ahorrar todos 12 millones de euros. Y yo pregunto, si podemos hacer todo eso con 12 millones de euros menos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué la oposición no se sienta y lo trabajamos, lo analizamos? Que todo es mejorable, pero vamos a empezar por ponernos de acuerdo en ahorrar 12 millones de euros y sobre todo, que eso así como dicen que afecta a los servicios sociales, esto no afecta a nadie, ni a servicios sociales, ni a sanidad, ni a educación. Esos son 12 millones que nos podemos ahorrar los que estamos sentados en el Parlamento y que la oposición en este caso ni tan solo quiere oír hablar de ello. Y que insisto, sería muy bien recibida una medida como esta por parte de los votantes del Partido Popular, del PSOE y de MES, sin ninguna duda. Le pido brevedad. En materia fiscal, que es una manera de aumentar los ingresos, aumentar los impuestos. ¿Tenemos alguna sorpresa a medio plazo, buena o mala? Bien, hay dos consideraciones. El Gobierno de España, el Gobierno del señor Rajoy, ha anunciado que a final de año se harán públicas las balanzas fiscales. Las balanzas fiscales son importantísimas y se lo explico para aquella persona que no entienda esa terminología, que es muy sencillo. Es decir, queremos simplemente que se publique cuál es la realidad de Baleares con respecto al resto de comunidades autónomas, porque nosotros estamos diciendo todo el rato que somos los peores financiados, que tenemos menos consideraciones insulares, todo eso que ya sabemos, pero oye, en este caso que lo publique el Ministerio y así no vendrá solamente por oídos nuestros. Y en segundo lugar, el tema importante es que en el primer trimestre del año 2014 el Ministerio de Hacienda, en este caso el Gobierno de España, ha anunciado una reforma fiscal. Habrá que esperar a esa reforma fiscal, pero en cualquier caso, si tuviésemos un sistema de financiación justo, tal como es el que se merecen los ciudadanos de las Islas Baleares, desde el primer minuto que les habla este presidente ya hubiera bajado los impuestos. Son las 7 de la tarde y 44 minutos, un instante. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo de síntesis porque ya nos están llegando comentarios y bueno, y luego comentamos. Vamos rápido, le pido al presidente brevedad en la respuesta para poder tratar muchos temas porque hay muchísimos asuntos que tratar. Hablemos de educación. El tratamiento integrado de lenguas, el TIL, es otro tema de total actualidad. La oposición al TIL ha llevado a manifestaciones multitudinarias, a un conflicto en las aulas que creo que nadie deseamos y al final son nuestros niños los que están pagando las consecuencias, ¿no? En el debate sobre el estado de la comunidad dijo que no se doblegaría ante actitudes antidemocráticas y ante presiones. Por otra parte, este fin de semana la Asamblea de Docentes ha hecho público un sondeo en el que, según ellos, el TIL se está aplicando en la mitad de los centros escolares, es decir, que en la otra mitad no se está aplicando, ¿no? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso para desbloquear esta situación? ¿Cree el presidente que se está impartiendo el nuevo programa educativo con normalidad? ¿No está siendo así? ¿Cuál es el siguiente paso? Mire, lo más importante es que nosotros nos comprometimos a aplicar un trilingüismo en las aulas. Nosotros queremos que nuestros niños sepan por igual, en igual proporción, nuestras dos lenguas oficiales, más un tercer idioma que es el inglés. Pero por una sencilla razón, porque Baleares está encabezando los índices de abandono y fracaso escolar de toda España. Y España lidera los índices de abandono y fracaso escolar de toda Europa. Por lo tanto, Baleares lidera los índices de abandono y fracaso escolar de Europa. Y en este caso, una sociedad competitiva, una sociedad que además está abierta al exterior, donde el 60% de las ofertas laborales que hay en nuestra comunidad necesitan y exigen el inglés, nosotros no podemos mirar hacia otro lado. Porque además, lo que estamos aplicando ahora no se verá hoy, se verá dentro de 15 años, que cuando los niños acaben su periodo formativo, los que empiezan ahora. Por lo tanto, apostar por una mejor formación, por una mejor cualificación idiomática, en equilibrio porque no predomina una sobre otra ni otra sobre una, sino que queremos que los niños hablen perfectamente y equilibradamente nuestras dos lenguas, más el inglés, significa apostar por productividad futura, apostar precisamente por una competitividad y sobre todo para una mayor libertad, para que los niños con esa formación, cuando sean profesionales en el futuro, decidan en libertad y no condicionados si quieren seguir en nuestras islas o quieren abrirse su mercado laboral hacia un futuro de unas fronteras internacionales. Eso desde el punto de partida. Y eso tan solo implica 2 horas más de inglés a la semana. ¿Cuál es la situación? Pues la situación es que en este caso hay una problemática tan solo en la educación pública.
La educación privada no hace falta hablar, este sistema no plurilingüe, no trilingüe, sino plurilingüe, lo llevan aplicando durante muchísimos años y es un éxito y no tiene ningún problema. En la educación concertada se está aplicando también sin ningún problema. De hecho, había algunos colegios que eran proyectos pilotos trilingües y que además el Pacto de Izquierdas, en cuanto llegó, pues directamente los anuló. Y nosotros lo que queremos es que, en este caso, pues los niños tengan más capacitación. Y vuelvo a repetir, el problema se está dando básicamente en la escuela pública. A partir de ahí, se trata de que sigamos negociando para aplicarlo de la mejor manera. Pero lo que no puede ser es que cuando nos sentemos a la mesa a negociar, no se negocie tan solo el problema o la situación del ley de símbolos, por ejemplo, el tratamiento integral de lenguas. Es que no era el único problema, era uno de los 9 puntos que se trataban. Por lo tanto, vamos a hacer un máximo esfuerzo, pero no por nosotros, sino precisamente por nuestros niños, porque aquí el único que verdaderamente sale perjudicado es el niño. El TIL se aplicó gracias a un decreto ley. Y por esto y por otros hechos, decretos, leyes anteriores, la oposición les acusa de gobernar a base de decretos. ¿Utilizan demasiado, cree, esta fórmula? Mire, el decreto ley es una figura jurídica, una figura legislativa, perdón, no jurídica, que está a disposición de los gobiernos para casos de emergencia, para casos de urgencia, para casos de necesidad. Y nosotros hemos utilizado todos los decretos leyes que han sido necesarios porque yo creo que no le extrañará a nadie, ni sorprenderá a nadie, ni se enterará por primera vez de que la situación que teníamos y que seguimos teniendo es una situación de urgencia, una situación importante, donde hay una gran problemática en muchos ámbitos que hay que solucionar. Por lo tanto, nosotros utilizamos las herramientas que la Constitución y la legalidad pone a nuestra disposición precisamente para mejorar lo más rápidamente que podamos la situación actual. El anterior Pacto de Izquierdas, pues no utilizaba prácticamente decretos leyes porque básicamente es que no se entendían entre ellos. ¿De qué forma van a aplicar un decreto ley a aquellos que no saben ni qué camino tomar? Porque piensen ustedes que gobernaban simplemente con la intención de que fuese el Partido Popular el que estuviese en la oposición, donde no había ningún proyecto a definir y donde además, estando en la minoría, en la última parte de la legislatura, no tan solo no tomaban decisiones, sino que no aprobaron presupuestos. Entonces, ¿qué decisiones tomaban? La única decisión, mantener las sillas calientes. Por lo tanto, cuestionar a un gobierno que reacciona, a un gobierno que toma decisiones, que actúa con valentía. Y le puedo asegurar que todas las decisiones que hemos tomado nosotros, muchas de ellas, de si las hiciéramos única y exclusivamente pensando en el rédito electoral, no se hubieran tomado. Y nosotros gobernamos pensando en las próximas generaciones, con vocación real de servicio y no pensando en las próximas elecciones. Estamos en la recta final ya de esta entrevista que estamos manteniendo en Onda Cero Illes Balears con el presidente del Govern de les Illes Balears, el señor José Ramón Bauzá. Este es un programa que se emite para todo Baleares. Onda Cero apuesta por la programación regional en esta franja horaria. Somos la única gran emisora que estas horas tiene un programa de radio de cobertura total en las islas y bueno, creo que el que deberíamos plantear le pido por favor brevedad, presidente, porque tenemos muy poco tiempo, muy preguntas del resto de islas, no solamente de carácter general. Pues fíjese, hablando precisamente de educación, nos llega una pregunta de Menorca, además de máxima actualidad. Supongo que a usted también le preocupa el hecho de que se haya desprendido por condiciones meteorológicas el techo de una escuela en Ciutadella y luego se han detectado justamente deficiencias en otro centro en Mahó. Nos preguntan nuestros compañeros de Menorca si los alumnos pueden estar tranquilos y si las instalaciones educativas están en buen estado y en todo caso si hiciera falta alguna reforma tal y como se está cometiendo en otro centro en Mahón, si habría presupuesto para ello. Pues mire, se ha desplazado hacia allí precisamente los servicios técnicos del IBISEC, que es en este caso la encargada de supervisar las infraestructuras, y se hará todo lo que se considere. Si no se pueden dar las clases en ese colegio, pues se habilitará algún espacio para que continúen las clases y que no haya riesgo para los niños, obviamente. Y si hay que dotar presupuestariamente una partida para que se habilite y se arregle esa situación, pues obviamente será sin ninguna duda. Una pregunta que estoy segura que les interesa mucho a nuestros oyentes en Ibiza y Formentera, porque la sanidad y su salud interesa. Nos preguntan desde Las Pidiusas si habrá servicio de radioterapia y cuándo.
Pues mira, efectivamente, habrá un servicio de radioterapia. Si se analiza económicamente la puesta en marcha de este servicio, los números no salen. Pero es una cuestión de justicia social. Y me permite que invierta un minuto de tiempo porque creo que es importante. Si son 30 segundos, mejor. Pues lo haré lo más rápidamente posible. Imagínense los ciudadanos de Mallorca que se tuviesen que desplazar a Menorca, a Ibiza o a Formentera para recibir unas sesiones de radioterapia. Es impensable. En Mallorca es impensable. Pues esto que es impensable en Mallorca es lo que se está produciendo en las islas de Menorca, Ibiza y Formentera durante todos estos años. Por tanto, no es una cuestión económica, es una cuestión de justicia social. Es un compromiso de este gobierno que no puso en marcha los anteriores. Pero yo no lo voy a cuestionar. Si lo que se trata es de que sigamos hacia adelante. Y precisamente para que no haya ningún tipo de dudas por parte de los ciudadanos de Menorca, Ibiza y Formentera, yo he hecho la propuesta en este caso a los partidos de la oposición, para que independientemente de quién gobierne en el futuro, podamos tener asegurado que la radioterapia se lleve a cabo en Menorca, o en Ibiza, perdón, Ibiza y Formentera, a partir de diciembre del año 2014, porque ya estamos realizando un búnker, que es aquel dispositivo que permite un aislamiento del instrumental, y en Menorca, en este caso, a partir de 2015, porque el búnker todavía no está realizado y el compromiso es ponernos en marcha inmediatamente. Últimos 5 minutos de entrevista. Elka, no te vayas porque enseguida te voy a pedir telegráficamente las preguntas de los oyentes. A mí me gustaría hablar en estos minutos finales sobre las próximas elecciones y lo que va a ser el final de la legislatura. Yo no tenía ninguna duda. Creo que usted ha dicho que nadie tenía ninguna duda, supongo que alguien a lo mejor lo habrá pensado, pero José Ramón Bauzá se presenta a la reelección. Mire, yo lo voy a explicar porque alguien que le ha sorprendido algo, pero que estatutariamente nuestro partido está decidido de hace tiempo. Miren, partiendo de la base que nosotros somos, en Baleares, la primera formación política en toda España que ha elegido a su presidente por primarias. Un afiliado, un voto. Y en nuestros estatutos lo que dicen es que el presidente, en este caso del partido, es el candidato natural a ser el candidato a la presidencia del gobierno. Por lo tanto, eso que a alguien les ha sorprendido es porque simplemente no han mirado cuáles son nuestros estatutos. Y sin duda usted se siente con fuerzas y con ganas de continuar. Por supuesto. En el PSI PSOE, sin embargo, habrá primarias y además, no sé si usted podrá votar en las primarias del PSI, creo que sí, de la manera que lo han organizado. Tiene que declararse simpatizante socialista cuando entre en la asamblea en cuestión, pero bueno, ya se ha posicionado claramente por la exalcaldesa de Palma, Aina Calvo, frente a Francina Armengol, ¿no? ¿Le gusta más? No, yo lo que me gusta es que haya alguien en el Partido Socialista que no diga no a todo. Mire, cuando yo dije que creo en el sistema de trilingüismo, que respetamos absolutamente otra alternativa, pero también que nos respeten a nosotros, ante esa alternativa, la señora Armengol lo que dijo es que si ella volviese a gobernar, derogaría el TIL y volveríamos al sistema de inmersión lingüística. No lo comparto, pero lo respeto. En este caso, me ha parecido muy bien que la señora Aina Calvo haya dicho que ella no derogaría el TIL, que lo modificaría, pero que cree en ese sistema. Por lo tanto, me alegra francamente que haya alguien en el PSOE que no diga no a todo. Elka, últimos 2 minutos para preguntas de los oyentes. Sí, rápidamente y sintiéndolo mucho por los que no van a poder trasladar sus preguntas, pero allí va una pregunta que ya ha contestado de Sedi Bajbarrat. Pregunta en Facebook: ¿cómo se siente un presidente cuando propone reducir el número de los diputados y la oposición no acepta? Esto ya lo he contestado, pero simplemente quería dejarlo patente aquí porque evidentemente es lo que decía Juan Carlos, que los ciudadanos es una medida que efectivamente piden. Alfonso Mir nos escribe a través del correo y pregunta: ¿cómo es posible que se hable de normalidad en la aplicación del TIL cuando hay bastantes centros que no lo tienen aprobado? Supongo que se refiere a ese sondeo que realizaba la Asamblea de Docentes, en que en más de la mitad de los centros, según esa Asamblea, no se aplica el TIL. Entonces, telegráficamente, si nos puede explicar de dónde sacan estos datos. Pues habría que preguntárselo a ellos. Obviamente esos datos proceden de una de las partes interesadas que curiosamente tiene interés en que salga un resultado en concreto. Los datos son los que facilita la Consellería, que son quienes son resultados y datos oficiales, y son quienes además tienen los datos de todos los centros escolares. Y esos datos indican que se está aplicando con normalidad. Pues para nosotros no nos consta que sea de otra forma. También me pregunta otro oyente por la primera evaluación de capacitación lingüística hecha a los alumnos y de su resultado, aunque me imagino que todavía es pronto para hablar de resultados. Es pronto, pero nosotros queremos también valorar y analizar la evolución. Es decir, la única manera de ver si una propuesta es válida o no es válida es analizando su evolución en el tiempo. Entonces queremos hacer un análisis de capacitación lingüística en este momento y hacer análisis en el tiempo a futuro para ver si realmente la propuesta es válida y en qué formas o de qué maneras hay que mejorarla. Último minuto para hablar de autocrítica, si a usted le parece bien. La autocrítica es buena, sin ninguna duda, y se le critica a usted de que en el discurso del debate sobre el Estado de la Comunidad no hubo autocrítica ninguna. Y ahora se lo pregunto yo.
el último minuto que nos queda, ¿se arrepiente de algo? ¿Hay algo que hizo y que no volvería a hacer, aparte de no haber enviado ninguna delegación a la toma de posesión de Carme Riera en la Academia de la Lengua? Mire, yo creo que eso fue un error que ya he comentado y no me cuesta repetirlo. Lo hemos solucionado porque el jurado de los premios Onda Cero Mallorca le ha dado el premio de la cultura, con lo cual no se preocupe, que Carme Riera tendrá homenaje en Mallorca. Extraordinariamente concedido y bueno, pues oye, un error se puede cometer y nosotros por supuesto que nos equivocamos muchísimas veces, e igual que nos equivocamos, pues también alguna, como digo yo a la oposición, alguna acertaremos. Pero de lo que se trata es de analizar los errores cometidos, la toma de decisiones y con el paso del tiempo para minimizarlos, mejorarlos y que no se produzcan a futuro. Pero nadie puede decir que no comete errores. Pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí nuestro tiempo. José Ramón Bauzá, presidente de las Illes Balears, le agradecemos que haya tenido la amabilidad de acercarse hasta nuestros estudios y contestar sin problema ninguno a todas las preguntas que le hemos formulado. Ha sido un placer, presidente. Le doy las gracias en mi nombre y el de nuestros oyentes. Pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y como he dicho antes, siempre a vuestra disposición. En 20 segundos llega Carlos Alsina, llega la brújula. Elka, mañana resumimos en los informativos lo que ha dado de sí esta entrevista. Sí, resumiremos en informativos, en Magazine y además a partir de ahora en Cadena Nacional, que también nuestros compañeros están muy interesados en las palabras del presidente. Seguirán escuchando al presidente en la brújula. Tenemos entrevista a las 6:30. Vaya cronómetro que tenéis, ¿eh? Perseguimos a la delegación. Yo encantado. Pues no me voy a seguir, porque me quedan un par de cosillas que hacer.